Buenas noches, amada iglesia, Dios me les bendiga, que la paz, la bendición de nuestro Dios esté sobre cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por su gran amor y su gran fidelidad desde la ciudad de Cali, Colombia. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo, lo invitamos a esta transmisión, pidiéndole que sea Él controlando el internet, controlando todo lo que hoy vamos a hacer para que su Espíritu Santo esté delante de nosotros. Oremos al Padre Celestial para que su presencia, su misericordia y su gracia esté delante de nosotros en esta noche. Señor, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, Señor. Te pedimos que tu presencia esté delante de nosotros, que tú nos ayudes, que tu mano poderosa, Señor, nos socorra, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea llevándose toda distracción, todo lo que el enemigo quiera usar para distraernos, para sacarnos del propósito, de la gracia de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos, Dios, tu presencia alrededor de nuestras vidas. Te pedimos tu presencia alrededor de nuestros corazones. Espíritu Santo, toma el control. Espíritu Santo, toma el control de esta transmisión. Padre de la gloria, apareja, Dios de la gloria, toda hostilidad en el mundo espiritual, quítala. Señor, toda oración contraria la declaramos cancelada, la declaramos nula en el nombre de Jesús, y declaramos hoy la presencia del Espíritu Santo, que la palabra que hoy vamos a hablar será una palabra que va a edificar, que va a animar, que va a consolar al pueblo de Dios. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaramos tu presencia. Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, estamos predicando tu palabra. Señor, danos la gracia, danos la sabiduría, danos, Señor, el derramar de tu Espíritu, Señor, de una forma sobrenatural, que el poder de tu presencia, Señor, se manifieste en esta noche. Que a través, Señor, del libro de Génesis, Señor, nosotros podamos, Dios de la gloria, ser ministrados en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ministra nuestras vidas, ministra nuestros corazones. Señor, toma el control de cada familia que se está conectando a este culto, Dios de la gloria de doctrina. Bendice cada familia, bendice cada vida. Reprende, Señor, todo desánimo, toda tristeza, toda angustia, toda desesperanza, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por cubrirnos. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa ha estado con nosotros. Señor, gracias porque tú nos sustentas, porque tú nos sostienes, porque tu mano de poder está delante de nosotros. Señor, no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Señor, aunque la tierra se estremezca, nosotros seguiremos confiados en el nombre
poderoso de Cristo Jesús. Nuestro Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de Isaías, el profeta Isaías. Isaías capítulo 32. Voy a ponérselo ahí en pantalla. Isaías capítulo 32. Ahí usted lo puede ver, Isaías 32. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Isaías 32, versículo 1 al versículo 8. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento. Amén. Y como refugio contra el turbión. Como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Amén. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y el corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Amén, aleluya. Estamos teniendo un poquito de problemas con la transmisión en YouTube, pero usted siga ahí orando, conectado con el Espíritu Santo de Dios, para que Dios apareje, para que el internet se estabilice. La palabra del Señor nos habla acerca de nos da una esperanza, y esa esperanza, dice el versículo 1, que se levantará, reinará un rey y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento. Jehová es escondedero contra el viento, contra la crisis, contra el momento de dificultad, contra el momento de angustia, contra el momento de necesidad. Jehová es refugio para nosotros que hemos decidido creer y confiar en Él. Por eso en esta noche yo te invito para que el Espíritu Santo de Dios pueda poner en tu corazón ser un corazón generoso, un corazón que ve y entiende los procesos de Dios con su vida. El versículo 8 dice: pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Aquel que tiene un corazón generoso, aquel que tiene un corazón bondadoso, es aquel que le agrada a Dios y por su corazón será exaltado. Por eso en esta noche yo te quiero invitar para que tú le digas al Señor: Señor, dame un corazón generoso, dame un corazón bondadoso. Dame un corazón, Señor, que te honre, que te agrade. Dame un corazón, Señor, digno de ti. Un corazón, Señor Dios, que revele tu gracia, revele tu gloria, tu favor, Señor. Un corazón, Dios, que esté confiado en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Señor, yo le doy la bienvenida a cada persona que se ha ido conectando. Señor, a mi hermana Margot Salamanca, a mi hermana Marcela Pascuaza, a mi hermano William Alberto Caicedo desde Palmira, a mi hermana Luzmeri Arena, Diego Alfaro Quintero. Les damos la bienvenida a este tiempo de culto
de doctrina, declarando que la presencia y el poder del Espíritu Santo está con nosotros. Señor, yo te pido, Dios, que tu presencia nos acompañe. Hoy vamos a hablar, Señor Dios, vamos a continuar hablando del libro de Génesis. Vamos a hablar, Señor, acerca del principio de todo, Señor. Cómo tú creaste todo, Señor. Háblanos a nuestras vidas, háblanos a nuestros corazones. Que el poder del Espíritu Santo, Señor, se manifieste en medio nuestro. Que la presencia tuya, Señor, sea fluyendo alrededor de nuestras vidas. Que mis hermanos, Señor, reciban hoy un toque poderoso del Espíritu Santo. Que tu palabra sea tan poderosa, Señor, que hoy salgamos de aquí con una mentalidad diferente y sabiendo, Señor, que tú eres el vencedor y que tú vas delante de nosotros. Gracias por las bendiciones recibidas de ti. Gracias, Señor, por tus cuidados, por tu favor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y fiel para con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que el poder de tu presencia nos visite y que el poder, Señor, del Espíritu Santo, Señor, esté alrededor de nosotros. Bendice cada persona que ya está conectado, pero aquellos que se van a conectar en el transcurso de esta transmisión. Toca los corazones, quebranta, Señor, toda hostilidad en el mundo espiritual y que tengamos cielos abiertos, que tengamos vía libre, Señor, para predicar tu palabra, pero para que mis hermanos sean edificados por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, visítanos en esta noche y que el poder de tu presencia esté alrededor de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, amado Cristo, y declaramos que tu presencia, que tu gracia, Señor, está con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me les continúe bendiciendo. Que la gracia y la paz del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Que la misericordia de Dios hoy nos alcance y que Él nos hable a través de su palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quiero invitar al pastor Hilder que pase por este lugar a compartir la palabra del Señor, y yo le invito a usted que traiga su cuaderno, su lapicero, su Biblia, para que junto con nosotros podamos estudiar la palabra del Señor. Si le surge alguna pregunta durante estamos aquí en la transmisión, usted por favor escríbala en el chat y al final de esta transmisión estaremos respondiendo. Dios les bendiga y que la paz y la bendición del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Aleluya, Dios es fiel y es bueno. Dios los bendiga a todos. Qué bueno es estar en la casa del Señor, porque la casa del Señor somos todos nosotros. Gloria a Él que nos da vida y nos permite estar una vez más acá. Estamos en esta serie espectacular que Dios nos permite enseñar y escuchar, aprender más y más cada día de su palabra. La serie que tenemos el día de hoy, o que llevamos, o nos corresponde la parte que nos corresponde hoy, es la parte 4 de la serie Génesis, el principio de todo, parte 4, 2 generaciones. El principio de todo, 2 generaciones. Importante este texto. Hoy vamos a estar aprendiendo cómo Dios tenía pensado una generación, programaba una generación sobre la tierra que era de sus hijos. Pero cómo Dios también sabía que el enemigo iba a meter su mano y de allí iban a aparecer 2 generaciones. Hay unos versículos muy importantes que nos despejan el camino para entender un capítulo. Hay otros versículos que nos despejan el camino para entender todo un libro. Pero hay versículos como el que vamos a tocar ahora que nos ayuda a alinear toda la Biblia, a entender en gran parte toda la Biblia. Así que yo le voy a pedir que esté muy atento
al texto que estaremos tocando, porque es un texto bien importante que nos va a ayudar mucho para entender la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces vamos a leer Génesis 3:15. Libro de Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien. Pondré enemistad entre ti y tu simiente. Este es bien importante, este texto. Pondré enemistad. Ya hay unos guantes indicando enemistad. Pleito, contienda, lucha. ¿Cierto? Pero ¿quién está allí? Entre ti y la mujer. Si usted lee el contexto, está hablando de la serpiente. Allí está tocando el tema de la serpiente. Entonces pondré enemistad entre la serpiente y entre la mujer, o entre la genealogía de la mujer. Dice, entre tu simiente y la simiente suya. Un sinónimo de simiente también puede ser entre tu prole, entre tu generación. Entonces, como lo hemos llamado, dos generaciones. Pondré enemistad entre tu generación, entre tu familia, entre tu prole, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, este texto nos está indicando que en la vida de la humanidad iban a haber dos generaciones que iban a luchar entre sí. Dos generaciones. Una generación que pertenecería a la mujer o a los hijos de Dios, y otra generación que pertenecería a la serpiente, como dice allí, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Estas dos generaciones estarían allí combatiendo, hermano. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver algunos sinónimos también que encontramos: descendencia, descendiente, especie, genealogía, generación, hijo, linaje, postrero, prole, sembrar, semen, sementera, semilla, siembra. Todos estos sinónimos para hablar también de la palabra simiente. Entonces está hablando hijos, generaciones que iban a estar allí confrontadas en una lucha desde el principio, hermano. Aunque Dios hizo una primera generación, después iba a aparecer otra generación para tratar de afectar. Y de eso se ha tratado toda la vida. En el caso hoy que la iglesia, gente que estaba en el mundo sale del mundo y entra a la iglesia, pero gente que parecía estar en la iglesia ahora se van al mundo. Algunos vuelven atrás de lo que han conocido, y eso es tremendo. En el libro de Proverbios lo llaman los sabios, el sabio y el necio. Entonces siempre hemos visto una lucha entre dos corrientes, entre dos líneas. La pregunta de hoy es: ¿en qué línea está usted? ¿Está usted a punto de entrar a la línea de los hijos de Dios? ¿Está usted inquietado de parte del Espíritu Santo a volverse cristiano y nos está escuchando en este momento? Pues yo le invito a que abra su corazón y lo haga. ¿O usted está desanimado y está pensando dejar a Dios? Hice la otra simiente, la otra línea. Pues yo le exhorto en amor a que no deje al Dios que lo ha salvado y que le ama, y que es importante para usted, y que volverá a sentir su presencia si persevera en ello. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces hay una profecía que Satanás iba a afectar de cierta manera a la genealogía de Dios, pero que Dios iba a enviar a Jesucristo y iba a aplastar a Satanás, lo iba a vencer. Entonces lo iba a morder allí en el talón, pero Jesucristo lo iba a oprimir, o lo iba a pisar en la cabeza, lo iba a vencer en la cabeza. Entonces esa profecía también nos está diciendo que a pesar de esa lucha, los victoriosos seremos los hijos de Dios. Los que permanezcamos firmes en Él seremos victoriosos, porque Jesús venció al enemigo, está vencido, hermano. Entonces mira esto tan precioso. Entonces usted va a encontrar, cuando está leyendo la Biblia, estas dos líneas. Pero especialmente en el libro de Génesis, estas dos líneas son fáciles de encontrar, porque el libro de Génesis tiene genealogías o lista de nombres o familias que nos ayudan a distinguir. Por eso inmediatamente está la caída, capítulo 3,
capítulo 4, que vamos a ampliar ahorita un poco, está allí la parte de cuando Caín mata a Abel. Inmediatamente empiezan a hablar de genealogía. Si usted ve el capítulo 4, versículo 17, de ahí en adelante empieza a hablar de los hijos de Caín, o la genealogía de Caín. Sí, entonces empieza a hablar de una simiente, de una línea. Capítulo 5 entra a la genealogía de Adán. Allí en el capítulo 5 aparece toda la genealogía de Adán. Y en el capítulo 6, la unión de las dos genealogías. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿Ok? Algunos malinterpretan este texto, pero desde la teología o desde la teología bíblica o lineal, nosotros nos damos cuenta que lo que viene hablando el texto es lo que gobierna el texto. Y entonces viene hablando que van a haber dos genealogías que van a estar luchando y que una genealogía quiere vencer a la otra. ¿Qué pasa si la genealogía de Satanás absorbe la genealogía de Jesús en el momento del Génesis? Pues Jesús no puede nacer. Sí, porque de esa genealogía va a venir el Mesías, entonces no podría haber nacido el Mesías. Y ese era el objetivo, pero no se pudo porque el Señor lo detuvo, ¿ok? Entonces, para que usted entienda un poco más el Génesis y el tema de las genealogías, cuando la Biblia presenta las genealogías, ellas quieren mostrar la evidencia de estas dos luchas. También quiere introducir un personaje o personajes a la historia que está tocando. También la genealogía nos da un resumen de la historia. La genealogía muestra un resumen de lo que está sucediendo. Entonces, cuando usted vuelva a leer genealogía, no lo lee de una manera aburrida, lee de una manera feliz. Dice, wow, qué hermosos son las genealogías. Gloria al Señor por las genealogías que nos ha regalado. Y lo más hermoso es que pertenecemos a los hijos de Dios. Pertenecemos a los hijos amados del Dios grande, poderoso. Muy bien, haciendo un resumen de la semana pasada. Recordemos que vimos Génesis antepasada y pasada, vimos Génesis 1, la creación, la visión macro, donde Dios era el rey del universo. Génesis 2, la creación, visión micro, donde Dios era el rey del hombre. Y estaremos viendo, y vimos también en Génesis 3, la caída. Y hoy estaremos viendo Génesis 4, el reino humano, generación de Caín. Y estaremos viendo dónde aparecen estas dos generaciones, que ya apareció una primera, pero ahora aparecerá una segunda genealogía, que es importante conocerla, saber de dónde apareció. Muy bien, entonces Adán y Eva tuvieron varios hijos, pero la Biblia registra primero, los dos hijos primero que registra son Caín y Abel. Caín y Abel. Entonces Adán y Eva producen dos hijos, uno Caín y otro Abel. Estos dos eran hermanos, pero también tenían ciertas diferencias entre sí. La Biblia dice entonces que uno trabajaba sembrando el campo y el otro trabajaba cuidando animales. Entonces uno era agricultor y el otro trabajaba en el área con los animales. Caín era agricultor, Abel era pastor de ovejas o cuidaba animales. Y un día estos dos se encontraban en el campo, allí felices de la vida, contentos, y sucedió que vieron la necesidad de dar ofrenda a Dios, ¿sí? Vieron la necesidad del fruto de lo que ellos daban, dar ofrenda a Dios. Y dice la Biblia que vino primero a Abel y trajo ofrenda a Dios, y después vino Caín y trajo ofrenda a Dios. Dice Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Escuche esta palabra. Excelente, pero note que él usa la palabra sacrificio. Sí, y por eso tomé el pasaje en Hebreos 11, porque es un pasaje explicativo del hecho de Génesis capítulo 4. Excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces sucede y acontece que lo que ofrece Abel es un sacrificio, pero ese sacrificio alcanza a tapar su pecado. ¿Cómo así, pastor? Sí, miren lo que dice el texto. Testimonio que dice, el cual alcanzó testimonio de que era justo, es decir, lo justificó. El testimonio de Abel, del sacrificio de Abel, lo justificó, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Increíble, hermano.
Increíble que el testimonio de un hombre, la ofrenda de un hombre, le sirvió, lo justificó vivo, pero muerto aún habla por ella. Es decir, aún en la muerte, todavía lo seguía afectando el sacrificio para salvación. O sea que este sacrificio tapó su pecado. Recordemos que aprendimos cuando la caída cuando Adán y Eva pecaron, cómo Dios sacrificó o dio sacrificio para que la sangre de un animal tapara el pecado de ellos. Así también Abel hace un sacrificio y la sangre también tapa el pecado. Entonces uno es justificado, el otro no es justificado. Uno hace un sacrificio por la fe, el otro no hace un sacrificio por la fe. ¿Hasta cuánto puede afectar una ofrenda? ¿Hasta cuánto puede afectar un acto de fe en nuestra vida? ¿Hasta cuánto podemos hacer? Aquel que da algo de corazón, no por obligación simplemente, sino que lo da de corazón, que lo sabe dar para Dios. Pero también aquí el texto nos enseña que el pecado tiene una elección. Dios se le presenta a Caín y le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, aquí vemos lo que se conoce como el libre albedrío. Dios le da a elegir. Dios mismo le habla a este hombre, a Caín, y le dice: tú puedes elegir, el pecado está allí a la puerta y tú puedes elegir hacer el bien o hacer el mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya había una actitud incorrecta en el corazón de Caín. ¿Sabe? Dios nos dice lo mismo a nosotros hoy. Tú puedes elegir. Tú puedes elegir. ¿Seguir a Cristo o no seguir a Cristo? Tú puedes elegir una vida cristiana de consagración o una vida cristiana doble. Tú puedes elegir una vida de oración, de comunión con Dios, o una vida fría. Tú puedes elegir. Seguimos eligiendo, hermano. Lamentablemente usamos frases como: me tocó estar acá, no tuve otra opción, yo no pude elegir. Pero la realidad de la vida es que todos nosotros en un momento elegimos ser lo que somos y elegimos estar donde estamos. Son nuestras elecciones, hermano. Y más si somos adultos, tenemos el derecho de elegir. Es que mi pareja me dijo, pero tú puedes elegir. Hay gente que se justifica: yo no sigo a Cristo por mi pareja. No, tú puedes elegir. Tú puedes elegir. Es que yo no me consagro porque hay muy malos testimonios. No, tú puedes elegir. Seguimos eligiendo, hermano. La elección sigue siendo un tema de Dios para la vida del ser humano. Entonces Dios le permite a este hombre elegir. Elegir. ¿Y qué elige él? Mire acá. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué eligió? Matarlo. Eligió la ira, eligió las obras de la carne, eligió seguir su necio corazón. ¿Cuántas veces nosotros elegimos no la voz de Dios, sino la voz de la carne, el deseo de nuestro corazón? Ese hombre sintió ira. Este hombre sintió venganza contra su hermano. ¿Cómo es posible que lo que él hizo fue mejor que lo que yo hice? Y en medio de esa ira Dios le habla y le dice: tú puedes elegir. Y él elige las intenciones de su corazón. La Biblia dice que engañoso es el corazón. Cuando tú tomas decisiones en la vida, ¿qué te vas a tomar decisiones en la vida? ¿Qué te motiva? ¿Qué te impulsa a tomar decisiones? ¿La voz de Dios o los impulsos de tu corazón? Las obras de tu carne, los deseos de tu corazón. ¿Qué es lo que te impulsa a tomar tus decisiones? Y aquí yo quiero que tú hagas un retroceso en tu vida y pienses cómo has tomado las últimas decisiones. Si has hecho lo que Dios te ha dicho que hagas. A veces tomamos decisiones con nuestra alma y con nuestro corazón, nuestra carne, y pensamos que las cosas están bien, pero sin darnos cuenta las cosas se van al piso. Dejan de funcionar.
Y luego nos quejamos, Dios, ¿por qué no me ayudas? Porque nosotros a veces no seguimos la voz de Dios y necesitamos escuchar a Dios, porque si no vamos a cometer el mismo error de Caín, hermano. Seguir el corazón, seguir la carne, es igual a obedecer al diablo. Porque el diablo opera en el corazón del ser humano. Entonces la mayoría de la gente obedece a Satanás porque sigue los impulsos de la carne. Y Satanás empuja a la carne, los deseos carnales, para que nosotros tomemos decisiones incorrectas en nuestra vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero eso trajo una consecuencia y vamos a ver qué tipo de consecuencia trajo esto. Y la consecuencia que trae la vemos aquí. Dice entonces la Biblia, Génesis 4:12, cuando labres la tierra, mira lo que le dice Dios a Caín después de haber matado a su hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Es decir, la tierra no iba a producir como produjo antes. Errante y extranjero serás en la tierra. Aquí algunos malinterpretan este texto, dicen que errante significa que Caín iba a andar por la tierra siempre, nunca iba a parar. No iba a estar en un lugar, sino que él iba a estar andando toda la vida por la tierra, dándole vueltas a la tierra. No, eso es una mala interpretación de errante. Y lo vamos a ver con la palabra errante, desde su hebreo, su palabra hebrea, pero también lo vamos a ver en el contexto, porque las palabras se sujetan al contexto de la Biblia. Entonces vamos a verlo también desde el contexto, que no significaba que iba a estar simplemente caminando. La palabra errante es una palabra en hebreo que es nud. Significa escapar, lamentar, y también significa vagar, o sea, no tener propósito. Vagar, no tener propósito en la vida, sin ayuda de Dios, sin propósito de Dios. Es como una persona que sí tiene una casa, tiene un hogar, pero tiene una vida vana, sin propósito. No hay propósito en su vida. Y cuando se levanta siente que su vida está vacía, que no sabe ni por qué existe, por qué está ahí. Se cree una casualidad, piensa que es un accidente de la vida, se quiere morir, se quiere suicidar, está deprimido, está vagando. Entonces la vida de Caín deja de tener propósito, porque sabe que lo que está haciendo Dios lo está sacando, lo está expulsando de la genealogía de Dios. Esto es tremendo, hermano. Caín está saliendo de la genealogía de Dios. Está cayendo, hermano, a vivir bajo una genealogía con propósito, a empezar una genealogía sin propósito. Sin propósito en Dios. Vaga, divagante. Eso es tremendo, hermano. Sigamos viendo el texto un poco más. Acá. Y dice el versículo 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. ¿Qué significa Nod? También significa vagar también. Entonces, Nod y Nud son dos palabras muy similares en el hebreo. Y ambas significan vagar. ¿Sí? Vagar. Y salieron al oriente del Edén. Entonces nota que ya empieza a hablar de un lugar. Él no salió por todo el mundo, sino que salió hacia un lugar y se establece allí. Ya lo vamos a ver. Entonces cuando habla allí de vagar, sale, pierde propósito, empieza a vivir una vida sin propósito y se va para un lugar. ¿Y qué sucede cuando llega a ese lugar? Dice el versículo 17, y conoció Caín a su mujer. Sí, este texto es bien polémico. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Entonces, primero, quiero hablar ese texto. Conoció Caín a su mujer. La pregunta, ¿de dónde sale la mujer de Caín? ¿Listo? Entonces, la Biblia nos registra con nombre 3 hijos de Adán y Eva. Pero también nos dice un texto en Génesis que Adán tuvieron hijos e hijas. Es decir, Adán y Eva no solo tuvieron 3 hijos, tuvieron muchos hijos. La historia, ya no la Biblia, sino la historia nos registra que Adán y Eva tuvieron aproximadamente 56 hijos. Y es muy posible por todos los años que vivieron, ¿cierto? 56 hijos. Pero muchos de esos hijos les pasó lo mismo que le pasó a Caín. Perdieron el propósito y salieron
y salieron errantes. Entonces lo que hizo Caín no fue que inmediatamente encontró una mujer, fue que con el tiempo ellos se encontraron, otra que salió, se encontraron y formaron familia. Eso es bien importante entenderlo, ¿sí? Entonces se encuentran y entre los dos forman una familia, ¿sí? Y el hijo que tuvieron se llamó Enoc. Enoc significa patriarca. Es decir, Caín y su esposa tienen un hijo y Caín dice, con este hijo vamos a hacer una nueva generación. Este va a ser un patriarca. Va a tener una nueva generación. Escúcheme esto, para que usted entienda la relación que hay en estos dos textos. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc, patriarca. Entonces, mire lo que está pasando acá. Y yo quiero que usted lo entienda bien y ponga el corazón en lo que está escuchando y viendo desde la palabra de Dios. Entonces Caín lo que hace es hacer su propia generación. Ya no tengo propósito en Dios, entonces voy a hacer mi propia ciudad, voy a hacer mi propio camino y vamos a tener nuestra propia generación. Entonces ya estaba la generación de Adán y Eva, que es pasada, y lo puede ver usted en la Biblia, a Set, a Adán, Caín, Abel y Set. Entonces luego es pasada a Set. Pero abajo se traspasa una segunda generación que empieza con Caín y sus generaciones, hermano. Tremendo. Por eso el texto lo que hace es tocar cómo estas generaciones se empiezan a mover. Y usted puede observar acá, mire, ahí está Caín y su esposa. Tienen a un hijo que se llama Enoc, que significa patriarca, y empieza a tener una serie de generaciones. Tienen a Irad, tienen a Maul-Joel, tienen a Matusael y tienen a un hombre que se llama Lamed. Este era el perverso. Dice Génesis 4, 18, 24. Dame un segundo porque este texto realmente lo quiero leer. Génesis 4, 18 al 24. Dice, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sil. Y aquí aparece lo que se conoce, hermano, o podemos llegar a conocer como la poligamia, que es tener más de una pareja. Entonces la poligamia no aparece de la genealogía de Adán y Eva, de los hijos de Dios, no. La poligamia aparece en la genealogía de los hijos del diablo. Para que usted lo entienda y para ser más claro, que le quede a usted bien claro. Entonces, el matrimonio con más de una mujer no aparece en la voluntad perfecta de Dios. Eso se lo puede entender. Pero este hombre no era solo así de malo. Este hombre tenía otras cosas. Dice el versículo 19. Voy a seguir aquí leyendo. El 20. Y Ada dio a luz a Jabal, y el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamed, mire lo que dice Lamed, mire cómo era de perverso. Y dijo Lamed a su mujer, Ada y Sila, oí mi voz. Mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Lo que está diciendo aquí, básicamente, este hombre, es: si alguien me golpea, yo lo mato. Si alguien me hiere, yo lo mato. O un hombre me hirió y yo lo maté. Otro me golpeó y yo lo maté. Si Caín fue vengado una vez, yo seré vengado 7 veces. Escuche esto, que es tremendo. Entonces este tipo Lamec, era un hombre tremendo. Era asesino, practicaba la poligamia y además tuvo una generación bien interesante. Esta generación crea el arpa y crea lo que nosotros hoy conocemos como
como la rumba, y también crean las armas, con que los hombres después empezaron a matar, y viene de allí también la guerra. ¿Ok? Y dice que tenía una hija. Entonces, mire esta generación lo que es. Entonces, las cosas que nosotros conocemos, el paganismo empieza a nacer no desde la generación de los hijos de Dios. El paganismo empieza a nacer desde la generación de los hijos del diablo. Aunque el paganismo se ve bien reflejado en el capítulo 10 de Génesis, en Babel, de ahí aparece Babilonia, ya que habían unos inicios del paganismo. Ya podemos observar aquí los inicios del paganismo. Entonces, ciertas prácticas que a nosotros nos parecen común, porque hace muchos años lo hacen, no significa que Dios las aprobó. No significa que salieron de la perfecta voluntad de Dios. Muchas prácticas salieron de esa generación perversa, de esta generación que no temía a Dios. Pero también había otra generación que sí temía a Dios. Y yo quiero que veamos la generación que sí temía a Dios. Estaba Adán. Allí en esta generación estaba Adán. Sí, Adán y Eva. Tuvieron a Abel, que fue asesinado y fue reemplazado por Set. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo y a su semejanza, escuche la palabra su semejanza, Adán fue hecho a la semejanza de Dios y Set fue a la semejanza de Adán, para que fuese a la semejanza de Dios, conforme a su imagen, ¿sí ve? Y llamó su nombre Set. Set tiene a Enos, y mire lo que dice de Enos, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mira esta generación. La otra generación no invocaba a Dios. La otra generación se dedicó a la maldad. Pero esta generación invocaba en el nombre de Dios. Aquí aparece Enoc. Enoc dice, y caminó Enoc con Dios. Mire caminó con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Y ese es el primer hombre que no conoce muerte, sino que Dios se lo lleva. ¿Por qué? Porque cuando dice caminó, se enlazó con la voluntad de Dios perfectamente. Tuvo comunión perfecta con Dios. Y mire lo que dice aquí en Matusalén. Fueron pues todos los días de Matusalén 69 años y murió, el hombre más longevo. La longevidad está pegada a una vida de santidad. ¿Sí sabe usted que el pecado redujo la vida del hombre? Y aparece Noé, es decir, muy conocido, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová Dios maldijo. Entonces, hermano, aquí vemos dos generaciones que están luchando entre sí, dos generaciones que están dejando un legado, uno para vida en Dios, otro para muerte en Satanás. Dos generaciones que iban a ser afectadas una por la otra. Dos generaciones que usted y yo debemos elegir en estas dos generaciones. Y si estas dos generaciones no dejan, quiero hablar específicamente de la generación de los hijos de Dios. Si la generación de los hijos de Dios, hermano, no predicamos el evangelio, no vamos a afectar a la otra generación. Yo quiero mostrarle una última gráfica acá. Mire esta gráfica que es bien interesante. En la parte baja está en amarillo Adán, ¿cierto? Que vivió más de 900 años. Si usted nota la vida de Adán y se va por la línea de los 900 años, notará que Adán alcanzó a conocer a Lamec. ¿Sí? A Lamec. Entonces usted nota acá, Lamec era noveno después de Adán. Entonces, Adán alcanzó a tocar 9 generaciones. Es decir, a Adán le faltó solo una generación para conocer a Noé. O sea, Adán casi que, o más bien Noé casi que ve a Adán vivo. Pero cuando Noé nace, el papá de Noé, Lamec, pudo haber visto a Adán. Es decir, que Adán transmitió oralmente el conocimiento de Dios a sus generaciones. Pero en la generación de Lamec se perdió el mundo. En la generación de Lamec, cuando muere Adán, algo sucede y el mundo se le deja de predicar
y el mundo se pierde. Es allí en la generación de Lamec donde el mundo se pierde y aparece Noé. Y Dios rescata al mundo. Escúcheme esto. En la generación de Lamec es donde la generación de Caín, la generación perversa, se mezcla y daña la generación de los hijos de Dios. Entonces es interesante ver este gráfico porque podemos entender mejor por qué Dios destruye la tierra. Tremendo. Y yo le quiero preguntar a usted como padre, ¿le están dejando un legado espiritual a sus hijos? Usted no solamente los lleva a la iglesia, porque a veces uno dice, usted le predicó el evangelio a sus hijos, ay sí, yo los llevaba a la iglesia. No, espera un momento. No solo llevarlo a la iglesia, ¿usted le enseñó el evangelio? ¿Con su testimonio? ¿Cada día le enseñó la palabra a sus hijos? ¿Sacó tiempo? Como saca tiempo para ver una película con sus hijos, ¿sacó tiempo para compartir la Biblia con sus hijos? ¿Para sembrarle a sus generaciones el evangelio? ¿Para demostrarles con una vida de santidad y con un testimonio que el evangelio es funcional? Porque si no, nuestros hijos se van a perder con la generación del diablo. Hay que tener mucho cuidado y Dios guarde a nuestros hijos. Y Dios guarde a sus hijos que están ahí. Dios guarde a mis hijos. Pero debemos predicarles el evangelio para que no se pierdan, amado hermano. Esto es tremendo. Entonces, 2 generaciones. Una de los hijos de Dios, otra de los hijos de los hombres o la generación del diablo. Y la otra semana vamos a ver cómo estas 2 generaciones, cuando entran en conflicto y una empieza a consumirla a la otra, Dios destruye la tierra. Usted no se lo pierda. Si tiene alguna pregunta que nos quiera hacer, por favor, vaya escribiéndola allí en YouTube para que podamos contestársela. Nos perdona si hubo un poco de falla por YouTube. Por Facebook la transmisión estaba bien, pero por YouTube hubo algunos retrasos. Nos perdona si hay algunos retrasos allí en YouTube. A veces el internet se pone un poquito pesado. Dios me los bendiga grandemente. Voy a orar por esta hermosa palabra y que Dios nos ayude. Y después voy a responder si hay alguna pregunta. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Gracias por estar acá, Señor. Gracias por ayudarnos en todas las cosas, Padre. Gracias porque en tu misericordia vivimos. Señor, gracias por darnos a conocer tu evangelio. Hoy, Señor, somos parte de tu genealogía. Y si usted que me escucha no se siente parte de la genealogía de Dios, haga esta oración conmigo. Dígale, Padre Celestial, hoy te pido que perdones mis pecados. Me arrepiento de vivir para mi carne, de tomar la decisión de mis impulsos. Y te pido que tú gobiernes mis decisiones, gobiernes toda mi vida. Sé el Señor de mi vida, el Rey de mi vida. Salva mi alma y hazme nacer de nuevo para ser parte de la generación de tus hijos, para ir al cielo, para vivir para ti en esta tierra, bajo tu protección y tu mano poderosa, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios me los bendiga a todos. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a ver, estar viendo acá. Muy bien, creo que no hay preguntas. Puede ser también que la transmisión se ha detenido bastante. Bueno, bendiciones a todos, que Dios los bendiga y los guarde. Los amo en el amor del Señor.